parte de Dios para tu vida y para mi vida. La Biblia está llena de buenas noticias que quieren ayudarte a vivir esta vida, a caminar por esta vida, una vida que a veces tiene rosas, a veces tiene espinas, como dice la canción, pero que Dios tiene planes y propósitos y nos quiere guiar y nos quiere encaminar y nos quiere direccionar para el beneficio de nosotros. Es toda una verdad que está explícita en su palabra. Entonces, cuando decimos que hay una buena noticia es porque de verdad Dios tiene planes de bien para tu vida y para mi vida. Y hoy quiero hablarles de un tema que le he llamado, pues como un adagio popular, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y este adagio lo utilizan mucho para expresar como que tenemos que estar en la jugada, que tenemos que estar pilos, como que no nos podemos dejar tumbar, robar, perder, porque en muchas ocasiones en medio de nuestra sociedad a veces vemos tantos peligros afuera que ves a nuestros hijos o nosotros mismos, a nuestros familiares, ojo, vas a salir, vas a coger transporte, vas a hacer esto, ojo por ahí, no te vayas a dormir, no te vayas a descuidar. Y muchas veces escuchamos algunos que dicen, no, me robaron, me tumbaron, me hicieron esto. Y uno dice, ay, pero ¿por qué no estaba en la jugada? ¿Por qué no? ¿Por qué dio papaya? Decimos nosotros. Y recuerdo que en alguna ocasión a mí me pasó algo curioso, y es que de camino a la oficina venía de un transporte y me bajé y fui a coger y pasaba por un parque y habían dos niños llorando. Estos dos niños llorando estaban allí atacados como de 8 y 10 años, era una parejita de hermanos, y yo me fue conmovido, me devolví, ¿qué les pasa? Tenían unos dulces tirados en el suelo, le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que un niño más grande nos vino y nos robó el producido, era con lo que íbamos a dormir esta noche, porque pagamos un cuarto, no tenemos que comer. Me he hecho una historia y lloraban y atacados, y yo dije, no, pues ayudémoslos. Me los llevé para la oficina, saqué plata, les di un mercado, oré por ellos, yo me sentí tan feliz porque había hecho una obra, porque había un niño que tenía donde dormir esa noche. Así que yo seguí mi vida feliz. A los pocos días, casi mes, me los encontré en otro parque, en otra dirección, lejos de donde estaba. Y allí donde yo me los encontré, estaban haciendo la misma escena, llorando, y había otra persona como yo que había caído en su trampa y había caído allí porque también estaba recogiendo los dulces, también estaba allí. Y yo me quedé de lejos escuchando, y la misma película que me dieron a mí, se le dieron a él. Y me di cuenta que esto lo habían o lo tenían como por hábito y costumbre, la manera de engañar y de tumbar a la gente, por decirlo así. Y creo que en la vida nos pasa eso. En la vida el enemigo, los ladrones, buscan como diferentes alternativas. Anteriormente nosotros veíamos a un ladrón vestido como ladrón. Pues ladrón vestido como ladrón, o sea, como que estaba con la pinta que uno decía, no, este no, como que vive en la calle, este como que anda. Pero hoy en día tú ves que vienen de corbata, que son viejitos, que son viejitas, que son señores, que son señoras, que son niños, que vienen vestidos de fuerzas militares, muchas veces engañando, robando. Entonces, creo que el objetivo de esto es ese dicho popular, y no es papaya o camarón que se duerme lo lleva corriente, es como que estés en la jugada. Y usted dirá, ¿por qué, Andrés, estás hablando de esto? Porque en la vida espiritual también pasa lo mismo. En la vida espiritual también hay veces podemos dar papaya, podemos dormirnos y sin darnos cuenta, sea porque nos sentimos tan fuertes. Por eso el apóstol Pablo dirá, el que crea estar firme, o sea, el que crea que está en sus, mejor dicho, todos sus sentidos, mire que no caiga. Y lo digo por qué, porque estos días, leyendo el libro de Mateo, me encontré con algo que Mateo repite. Y es una historia o una pregunta que le hacen a Jesús acerca de los impuestos. Si es lícito pagar los impuestos, si es bueno o no pagar los impuestos. Y cuando yo lo leía esta semana, en Mateo capítulo 22, del 15 al 22, me llamaba la atención porque yo dije, oiga, pero esto yo ya lo había leído, esto yo ya lo había mirado. Y sí, porque en el capítulo 18 del libro, 17 del libro de Mateo, del versículo 24 al 20, ¿qué es esto? 27, se relata una misma historia donde a Pedro le preguntan si su maestro debe pagar o no debe pagar impuestos, como queriendo hacer caer a Jesús, mirando a ver si Jesús podía o no, o qué iba a decir, o qué iba a hablar, o cómo iba a reaccionar frente a los impuestos de la sociedad. Y es bien interesante porque cuando yo lo leí, yo dije, Mateo, ¿por qué repites? ¿Por qué repites si capítulos atrás ya lo habías dicho? O sea, con tantas cosas que decir de Jesús, ¿para qué vuelves a decir lo mismo? O sea, ¿para qué vuelves a mostrarnos a diferentes personas, pero haciendo la misma pregunta hacia Jesús?
Y me gusta entender algo, y es que en el capítulo 22, versículo 15, dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar, cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudieran arrestarle. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Es bien interesante que el texto dice que los fariseos, que en muchas ocasiones le hacían preguntas a Jesús para hacerlo caer, para engañarlo, para tumbarlo, para ver qué decía y cómo podían utilizar eso que Jesús decía para denunciarlo con el imperio romano, para que lo mataran, que fue lo último que en realidad sí lograron. Pero cómo ellos buscan, y dice que tramaron cómo hacerlo caer, pero ya en esta ocasión no van los fariseos, no van los cobradores de impuestos, porque en el capítulo 18 son cobradores de impuestos los que están allí preguntándole a Pedro si su maestro paga o no paga impuestos, todos con la misma intención de hacerlo caer, porque me gusta cómo resalta el versículo 15 del capítulo 22 de Mateo, dice, ¿cómo hacer que Jesús cayera? Y usted podrá decir, bueno, pues a Mateo le plació, se le olvidó que ya había escrito eso. Y yo entendía en esto, es que Mateo nos quiere hacer caer en cuenta de que el enemigo no va a descansar hasta buscar cómo hacernos caer. Mira que es bien interesante que vuelve a intentarlo. El enemigo siempre querrá volver a intentarlo de una o de otra manera, cómo sacarte del propósito, cómo desenfocar tu vida, cómo hacerte caer. Y eso es lo que están, dice, y enviaron a algunos de sus discípulos. O sea, ya no utilizan la misma estrategia de los fariseos, ya no utilizan la misma estrategia de los cobradores de impuestos, sino utilizan a unos terceros que van a buscar a Jesús con un propósito, y el único propósito es hacerlo caer. Qué interesante esto. Y cuando yo leía esto, entendía, o el Señor me hacía entender, me decía, Andrés, ojo, porque el enemigo a veces viene de frente, claro, y tú sientes, si un ladrón viene y lo ataca a uno de frente, usted lo ve, usted sale huyendo, pero a veces vienen camuflados y vienen y sacan, y cuando te das cuenta, te sacaron algo que era muy valioso, hablando de lo material, y te robaron, y cuando lo fuiste a necesitar, cuando fuiste a buscarlo, no lo tenías. Igual pasa en el mundo espiritual cuando nosotros nos descuidamos. Por eso, si te duermes, te lleva la corriente, o si das papaya, pierdes. Porque el enemigo siempre va a buscar una y otra vez cómo hacerte caer. Esto es interesante porque aunque el texto habla de que querían hacer caer a Jesús, quien está escribiendo el libro de Mateo es Mateo, quien había sido recaudador de impuestos, aquel que había cambiado su forma de vida y había seguido a Jesús, porque en esta profesión de recaudador de impuestos eran las personas que no eran como muy amantes o, por decirlo, muy queridas por la sociedad, y menos por los judíos. Eran unos, expresémoslo así un poco fuerte, unos vendepatria, porque eran judíos que cobraban impuestos para Roma y subyugaban al pueblo tal vez con corrupción y con muchas cosas, bueno, algún parecido con ciertas sociedades. Pero lo que estoy queriendo decir es que Mateo, que había sufrido eso, que había sido engañado, que había caído en esa corrupción, ahora ve y recalca que el enemigo quiere volverlo a hacer una y otra vez. Por eso es interesante que el texto no lo repite porque sí, sino quieras alertarnos y decir, oiga, el enemigo va a buscar una forma, si no te logra tumbar, va a buscar otra, si no te logra tumbar, va a buscar otra. Y ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué estrategia utiliza? Uno, pues lo que veíamos es que utiliza a otras personas, cambia como la forma, pero la intención es la misma. Pero es interesante la estrategia que utilizan y son las palabras de elogio. Las palabras que quieren hacer sentir a Jesús como en el trono, el gran yo soy, porque mire que dicen, enviaron algunos, versículo 16, enviaron algunos de sus discípulos juntos con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, ojo porque cómo se expresa, maestro, eso no es una expresión, no, señor, señora, sino rabino, gran señor, dijeron, sabemos lo honesto que eres, ojo con esto. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuesto al César? ¿Sí o no? En pocas palabras. Utilizan, cuando tú lees este pasaje y dices, oiga, ¿qué gente tan devota?
Qué gente tan bella, dicen que Jesús es el maestro, dicen que él habla con verdad, dice que él es imparcial, que no tiene favoritos. O sea, todos estos elogios que hubieran podido sacar a Jesús como, oiga, no, estos son buenos, oiga, estos son de los míos. Y es que mira que una de las estrategias que utiliza el enemigo no solo es buscar otras formas, sino que una de las formas más peligrosas son los elogios. Sabes que a veces las personas que tenemos alrededor buscan en el trabajo, de diferentes formas, oye, tú que eres tan bueno, tú que eres tan inteligente, tú que... ¿Y qué opinas de? Detrás de ese elogio, después de que de pronto te endulzan de tal forma que ya pierdes como la conciencia, te dicen, oye, ¿y qué piensas que? Porque dice que querían saber o querían que Jesús expresara algo o hiciera algo para hacerlo caer y arrestarlo. Oye, interesante que el enemigo a veces utiliza el elogio. Yo tengo el problema de que yo digo que las personas que lo aluden mucho a uno, que son muy como nosotros decimos por allá, como que echan mucho cepillo, mucha lengua, digo, esos son peligrosos. Peligrosos porque, como les dijo Jesús en el versículo 18, pero Jesús conocía sus malas intenciones y les dijo, hipócritas, ¿por qué intentan atraparme? Óyeme, es interesante que Jesús no dice tan bellos, tan lindos, sino que Jesús entiende o discierne, ve más allá de lo que ellos pueden ver y les dice, oiga, ustedes las intenciones suyas son hipócritas, no son sanas. Y es interesante que la palabra hipócrita es farsante o embustero, aquel que utiliza estrategias de elogios para hacerme caer. Y Jesús es bien interesante cómo los descubre, cómo conoce sus intenciones, porque uno dice, bueno, si fueran los fariseos, como siempre venían, pues fácil, ¿no? Ustedes, ya sé que ustedes están aquí es porque me quieren hacer tumbar, pero estos eran otros. Y sabes, utilizan palabras de aprecio, palabras de reconocimiento. Y cuando nosotros no sabemos manejar esto, nuestro ego se sube y nubla nuestro ego la verdad de lo que nos aparece alrededor. Yo creo que el ego no puede ser el dominante de nuestra dirección, de nuestra vida, sino que tiene que ser el propósito. Porque cuando tú sabes para dónde vas, vas, te digan o no te digan. O eso que te dicen no te afecta, porque a veces cuando nos dicen cosas bellas o cosas hermosas o cosas que nos expresan nuestras cualidades, nos descuidamos, perdemos. Y Jesús entiende esto y por eso los centra y le dice, ustedes están con hipocresía, con falsedad. Entonces es bien interesante cómo el texto nos quiere mostrar que el enemigo busca diferentes formas, pero esta que quiere resaltar yo creo que es la mayor o la más venenosa que hay, el elogio, el aplauso, porque ese nos hace nublar nuestra razón, nuestra equidad, nuestra justicia, nuestra verdad. Porque le dice usted que habla verdad, usted que no tiene le expreso, dice usted que habla con verdad, que es imparcial y que no tiene favoritos. Y ahí es donde los hace bloquear. Y creo que es bien interesante cómo Jesús entiende los propósitos de ellos y los rechaza de una. Le dice, hasta ahí, porque sé que sus intenciones conmigo no son sanas. Y por último, es interesante resaltar también cómo Jesús les contesta. Les dice, traigan la moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? No, del César. Y contesta en el versículo 21. Dice, le contestó, dijo, al César lo que pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esto? Lo tercero, es que no solo el enemigo siempre va a intentar volvernos a tumbar, no solo es que utilice a veces el elogio como su gran herramienta y tenemos que discernir, entender eso, sino lo tercero es que la integridad de nosotros es clave o clavo. Porque si tú eres una persona íntegra como lo era Jesús, dice que Jesús dijo al que el César lo que es del César y a Dios es lo que es de Dios. Él no separa lo espiritual, sino hubiera podido decir, no, mira, yo soy Dios, yo soy Señor, así que el César es el que me tiene que rendir culto a mí. El César, no, sino que entiende que en la sociedad que él se hizo hombre y en esta sociedad hay leyes, normas, diferentes cosas que hay que cumplir, nos parezcan justas o no.
En estos días hablábamos con algunos amigos y preguntábamos frente a este texto, ¿te gusta pagar impuestos? Y el 80-90% decía, no, ¿qué te pasa? Y solo como uno o dos expresaron, no, mira, a mí me parece que es bueno pagar impuestos porque con eso se construyen vida. El otro le dijo, y alegaron, y alegaron, y alegaron. Pero al fin y al cabo lo que quiere este texto y lo que hablábamos de ese momento es que Dios está buscando que nosotros no solo tengamos una vida espiritual donde honremos a Dios, sino que Dios quiere que nosotros honremos también la sociedad, que honremos a nuestras autoridades. Ah, pasa, pero es que no se lo merecen, es que es injusto, es que son corruptos. A eso no fuimos llamados. Fuimos llamados más bien a bendecir. Por eso el texto es bien interesante. Dice que entonces los fariseos, versículo 15 del capítulo 22, se juntaron para tramar, a ver cómo hacían caer a Jesús en la trampa de decir algo por lo cual pudieran ser arrestados. Ojo, porque las palabras hablan de integridad. Jesús no solo hacía hechos de milagros, de bondad, sino que estaban buscando dónde estaba el hueco, el vacío. Por eso la congruencia de nuestra integridad no puede estar solo en la parte eclesial, solo en una iglesia, solo en un entorno. Si nuestra integridad solo se da en lo cultural, tendremos grandes problemas. Por eso tenemos que ser íntegros en nuestro trabajo, por eso tenemos que ser íntegros en nuestra familia, por eso tenemos que ser íntegros con nuestro vecino, por eso tenemos... Y hay cantidad de trampas que nos quieren hacer caer. Y usted dice, ¿pero cuáles? No, sencillamente, no, voy a ver cómo tuerzo esto y no pago este impuesto, voy a ver cómo hago esto, la trampa, cómo hago esto otro, cómo tumbo, cómo me cojo las vueltas, cómo hago que... Y diferentes cosas porque ve nuestra mente. Y esto lo digo de personas que a veces creemos en el Señor, que a veces decimos amar al Señor. Y cuando nosotros permitimos esto, se abre como una grieta, que no es visible a nuestros ojos, que no es natural verla, pero que nuestra integridad, ahora el enemigo, si viene ante Dios y le dice, mira, este hijo tuyo anda como mal, este hijo tuyo no está bien. Y mira que muchas de las cosas que activan el poder de Dios en nosotros tiene que ver con nuestro trato no solo con Dios, sino con nuestro entorno, con nuestro prójimo. Por eso la clave de esto es vivir una vida de integridad. Una vida donde entendemos que lo que pensamos, que lo que hablamos y que lo que hacemos es justo, no solo para Dios, sino también para nuestra sociedad. Ahora otro dirá, no, yo soy justo, yo hago todo lo bueno, yo soy... ¿Y cómo estás con Dios? Porque la vida es un equilibrio. La vida es estabilidad con Dios y estabilidad con mi sociedad. Debemos ser íntegros en todo lo que hagamos. Y es bien interesante que termina el texto diciendo, versículo 22, su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Cuando Jesús dice al César lo que es del César, cuando les dice, ustedes lo que quieren son unos hipócritas, quieren hacerme engañar, y mejor dicho, paguen el impuesto a Dios lo que es de Dios y al César lo que es, se huyen, se van. Porque la integridad de Jesús no solo hablaba verdad, sino Él era verdad, sus actos, sus acciones. Y dice, entonces se marcharon. Ahora yo me pregunto, si Jesús hubiera dicho, no, mire, ¿sabes qué? Pasemos por debajo, no paguemos, mire, yo lo cubro, yo soy Dios, tranquilo, yo envío un ángel, cualquier cosa de estas, tal vez no hubiera dicho y se marcharon, sino más bien y se quedaron. O se fueron con la grabación, como hoy en día con el video, ya te tengo grabado, va para las redes, le hubieran dicho a Jesús, ya vas para las redes, le hubieran dicho. ¿Sabes que el enemigo, que a veces no está en ese mundo tangible donde nosotros vemos, busca con personas, con oportunidades, tumbar nuestra integridad, hacernos caer para tener con algo con qué arrestarnos? Porque ahí dice, ¿qué decía Jesús para arrestarle? Tus palabras, tus actos, tus pensamientos te pueden arrestar, encarcelar o llevarte a la libertad. Muchas de las cosas que en nuestra vida no ocurren es porque hay vacíos de integridad. Nosotros hablamos de una sociedad corrupta, pero la sociedad somos todos nosotros. Y el sanamiento de esa corrupción empieza en nosotros. Por eso yo siempre le digo a la gente, ¿y qué escribes en tus redes sociales? ¿Qué hablas? ¿Qué pones? Porque muchas veces nos volvemos títeres, donde nos dejamos manipular, donde nos ofendemos, perdemos amistades, y rompemos nuestra integridad, rompemos nuestra amistad, rompemos muchas cosas.
Y tal vez este texto que pareciera al principio como muy político, muy de economía, muy de impuestos, tiene toda una verdad, porque no se aplica solo para el pago de impuestos, se aplica para todo. El enemigo busca cómo hacerte caer en tu relación familiar, en tu relación para con Dios, en tu relación para con tu prójimo. Busca cómo enredarte. Y si tenías un talón de Aquiles que llamamos en algo habías fallado antes, él busca otro medio, otra forma, otra, porque tú dices, no, Dios, yo voy a ser fiel. Busca otra y otra y otra y otra. Te elogia, te exalta porque sabe que el ego es nuestro peor enemigo. Te aplaude porque sabe que nos gusta, somos orgullosos por naturaleza. Por eso necesitamos tal vez discernir, entender, ver más allá. ¿Sabes que lo que llevó a Jesús a discernir los corazones, las intenciones, era el Espíritu Santo en la vida de Jesús? El Espíritu Santo en la vida de Jesús no solo estaba para obrar milagros, el Espíritu Santo estaba para guiarle. Dice que Él nos enseña, nos muestra la verdad. Qué bueno que tú le dijeras, Señor, muéstrame, enséñame a ser íntegro, que cuando yo quiera como desviarme en diferentes áreas, tú me hables, tú me digas, Andrés, por ahí no. Cuando las puertas, porque ves puertas que se abren que no son de bien, sino de mal. Las oportunidades, hay veces no todo lo que brilla es oro. Y le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero ser íntegro. Yo quiero ser una persona que pueda levantar mi cara, mi rostro y decir ante la sociedad y ante ti, Señor, no tengo nada que esconder. No quiero tener grietas que me encarcelen. Quiero ser libre, Señor. Y no solo amarte, sino con mis actos, pensamientos y palabras, poder ser íntegro delante de ti. Que el Señor nos ayude a vivir en una vida de integridad. ¿Qué tal si preguntas a tu propio corazón, a tu propia mente, a tu propio espíritu, ¿y cómo estoy yo? ¿Me he dejado untar? ¿He caído en la trampa del elogio? ¿Cuáles son las intenciones que a veces aparecen en el entorno? ¿Para dónde voy? ¿Será que mis palabras y mis hechos me están encarcelando o me están liberando? ¿Qué tan íntegro soy? Creo que en esta hora es bueno si tú dices, uy, no, mire, yo caí, yo me dejé engañar, yo me he desviado, mire, yo no caí de la misma forma, pero ahí estoy resbalando, le he buscado como el hueco, como, qué bueno que le dijeras al Señor, Señor, ayúdame. Porque esta palabra, porque es buena noticia. Y pareciera que en medio de ella como que fuera acusándonos, ojo con esto, tienes que ser. No, esa buena noticia sí nos muestra esa verdad. Sí nos dice, ojo con tu integridad. Pero si has caído, si has carecido de integridad, es un buen momento para que restaures. Si has caído en integridad para con tus hijos, con tu economía, con tu esposo, tu esposa, con la sociedad, ¿con qué? Con Dios, sea un tiempo de restauración y sea un tiempo de volver a hacer las cosas de la manera correcta. Porque Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere bendecirte de la manera correcta. Cuando nosotros tenemos grietas, es como si colocáramos un muro que obstaculiza la bendición de Dios que tanto le hemos pedido. Porque no se trata solo de pedirle a Dios, sino de ser íntegros. Así que te invito en esta hora que oremos. Le digamos al Señor que nos ayude. Padre, gracias te damos por este día, por esta palabra, Señor, que nos permites estudiar, Señor, cavar en ella, en lo profundo de ella y poder ver más allá de lo que se ve, Señor. Gracias por llamarnos, Señor, a estar despiertos, dinámicos frente a nuestra integridad, frente a nuestra manera de ser, Señor. Gracias por alertarnos, Señor, con esta palabra y llevarnos a pensar y a estar allí, Señor, en comunión contigo, diciéndote, Señor, permíteme ver lo que no veo, permíteme tomar decisiones, porque a diario tomamos decisiones sabias, sanas, Señor, que no me condenen, sino que me liberen. Y, Señor, si en algo hemos sido de poca integridad, te pedimos que nos hagas caer en nuestro propio error, nos hagas caer en cuenta de nuestro propio error. Nos hagas y nos permitas ver, Señor, qué en nosotros se ha roto. ¿A dónde está la grieta, Señor? Ayúdanos, Señor, a no tapar nosotros mismos nuestros errores, sino más bien poder abrirlos delante tuyo, Señor, y poder retomar la dirección correcta. Señor, gracias por esta palabra. Te lo doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos. Espero que no te duermas, porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Que Dios nos ayude a ser íntegros, que Dios nos ayude a discernir, a entender, que la comunión con Dios nos ayude a permanecer firmes en esta integridad y que no solo hablemos,
sino que seamos, que nuestras palabras nos liberen y no nos encarcelen. Yo quiero invitarte a la iglesia los domingos en la carrera 67A, número 9568, en el barrio Los Andes. Quiero bendecir tu vida, quiero orar por ti, quiero que allí en la comunidad de todos nuestros, familia e iglesia, podamos crecer juntos. Si tú quieres, qué bueno que pudieras darle compartir a este video, que lo pudieras enviar a alguien, porque sí que necesitamos en nuestra nación personas íntegras, personas que vivan en integridad. Así que un abrazo bien grande, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.